Vamos a buscar el Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Sí. Esta semana en un devocional compartía sobre la invitación que un hombre le hizo al Señor Jesús para llegar a su casa, la historia de Jairo, la historia de un hombre angustiado, muy angustiado por la inminente muerte de su hija. Su hija estaba agonizando y invitó al Señor Jesús a que fuera a su casa para que el milagro ocurriese. Él necesitaba un milagro y ese milagro se iba a producir, pero momentos antes de que eso ocurriera, su fe iba a ser puesta a prueba. Bueno, la historia está en este mismo Evangelio, en el capítulo 5, versículos 21 al 42, para que ustedes después la puedan leer allí. El Señor Jesucristo no siempre entra a una casa, no siempre entró a las casas, porque no siempre fue invitado, Y Él siempre dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Él quiere entrar a la casa, pero no siempre fue invitado, a veces le cerraron las puertas de la casa. Hubo un hombre que era un fariseo llamado Simón, que lo invitó a su casa, pero no porque lo siguiera o quisiera convertirse o quisiera ser un discípulo de Jesús, sino para probarlo. Él era incrédulo, era religioso, y él quería preguntarle cosas al Señor Jesús, y allí en su casa una mujer pecadora ungió los pies y la cabeza del Señor Jesucristo, ¿no? Y él dijo, uy, si este supiera, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. El que estaba perdiendo la oportunidad era él, que había invitado a Jesús a su casa y se iría, y él no haría ningún cambio en su vida. Sí, esta es una historia que vamos a leer, una historia muy conocida, una historia que la enseñamos en la escuelita dominical, en los preadolescentes, seguramente en los adolescentes, ya está. En cierta manera tiene algo de divertido por la persistencia de los amigos de un hombre que necesitaba encontrarse con Jesús. Marcos capítulo 2, ¿sí? Versículos 1 al 12 vamos a leer, así que les pido que me acompañen con la lectura en aquel lugar. Marcos 2, 1 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, que como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho, la camilla en que se hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, o sea, pensaban dentro de sí mismos y decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús, luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Vamos a detenernos aquí, vamos a hacer referencia a algunos otros pasajes seguramente. Esta es una historia que nos muestra cómo el cielo se acercó a la tierra, cómo el Hijo de Dios se hizo hombre para entrar a las casas de cada uno de nosotros. Nosotros podemos ir por barrios y ver casas muy lindas y otras casas más humildes, ¿no? Casas fastuosas, casas muy grandes, casas más pequeñas, casas más humildes. Y cuando vamos a recibir una visita, la acomodamos un poco, la limpiamos, porque vamos a recibir visitas, ¿sí? Cuanto más importante la visita, más nos esforzamos para que nuestra casa esté linda. Pero cuando se trata de Dios,
todas las casas son indignas. No hay nadie que tenga una casa lo suficientemente digna como para que entre Dios en ella. Hay un versículo que está en Isaías, se los voy a leer, 57:15, y dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde en espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esta es la historia de la salvación, es la historia que nos muestra que no el hombre se acerca a Dios, sino que Dios se acercó primero al hombre. El creador de los cielos y de la tierra, el eterno, el alto, el sublime, un día decidió vivir en nuestro barrio. Allí al lado nuestro plantó su tienda, fue nuestro vecino. Él vivió, se hizo hombre y vivió como cada uno de nosotros, ¿sí? Para salvarnos y para llevarnos al cielo. Él, que vivía en un palacio celestial, rodeado de ángeles y de gloria, un día decidió venir a la tierra para visitar nuestra casa, para entrar en nuestro hogar, ¿sí? Para poder llevarnos a la suya, para que un día nosotros pudiéramos ir a su hogar, a su casa. Al Señor le preguntaron una vez, ¿por qué vuestro maestro, le preguntaron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Es que el Señor Jesucristo vino a salvar a publicanos y a pecadores, vino a salvar a todos. El que trazó los cielos, el que hizo toda la inmensidad de las galaxias, el que estableció las órbitas para que nada se moviera de su lugar, un día dejó los cielos y se hizo hombre para venir a buscarnos. Y no solamente se hizo hombre, se hizo siervo. Un día él ciñó su cintura con una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Él se hizo hombre, él se hizo siervo, ¿sí? Y él murió en una cruz por cada uno de nosotros. El salmista diría, ¿quién como nuestro Dios? Bien lo decía allí, leyendo al principio, Marquito, ¿quién como nuestro Dios? Nuestro Dios es único, aquel que dejó los cielos para visitar nuestro hogar, para acercarse. Y dice Juan en capítulo 1 de su Evangelio, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él se acercó. Este es el mensaje del Evangelio. El hombre no puede acercarse a Dios, es Dios quien se acerca al hombre. Es Dios quien entra en la casa del hombre, se humilla a entrar a la casa del hombre. Él dejó su trono, Él dejó su gloria, Él dejó todo lo que le correspondía por ser el Hijo de Dios, porque quiere entrar en tu casa. Y cuando hablo de tu casa, estoy hablando de tu corazón. Él quiere entrar en tu corazón. Él yació en un pesebre. Miren hasta dónde se humilló. Puede entrar en cualquiera de nosotros, aunque seamos pobres y necesitados, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que el Señor condesciende a entrar en la casa. Ese es el primer punto. Allí el Señor entra en la casa. El segundo punto es que el Señor Jesús llena la casa cuando Él entra. La llena, ¿sí? Ya no queda sitio dentro de la casa, no hay lugar, tuvieron que correr los muebles. Me hacía acordar al principio, cuando estábamos en la casa de Marcelo, en las reuniones, ¿no? Abrías un placar y había gente dentro de los placares, entrábamos más de 100 personas. Bueno, así es cuando el Señor llena la casa. Cuando Cristo llega a una vida, hace que esa vida se transforme completamente. Ya no es igual que antes. Y una gran cantidad de personas se van a acercar para mirar el milagro que está ocurriendo en esa vida. ¿Sí? Algunos van por curiosidad. Allí dice que la casa se llenó porque los vecinos se enteraron que Jesús estaba en la casa. Entonces empezaron a llegar curiosos, algunos por curiosidad. Allí había algunos que eran recelosos de las enseñanzas del Señor, así que estaban ahí para tratar de captar y atacar en cierta manera lo que Él enseñaba. Había algunos que estaban allí por interés sincero, porque querían escuchar la palabra que Él hablaba, así que la casa tuvo que ampliarse, los muebles se corrieron seguramente,
la tranquilidad de esa casa desapareció. Y es la forma en que actúa Dios. Cuando Dios entra en una vida, ¿sí? Cuando la gloria de Dios llena una casa, no se trata de una emoción pasajera, no se trata de algo transitorio que ocurre dentro de la vida. El Señor Jesucristo dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva. No se trata de una emoción, ¿sí? de algo pasajero que ocurre dentro de nuestra vida. Cuando su gloria entra en la casa, su gloria llena toda la casa y esa persona ya no es igual que antes. El Señor Jesucristo dijo, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, en abundancia. Así que esa casa ya nunca más será igual, porque sus paredes no pueden contener la gloria de aquel que la habita. Pensé mucho en este tiempo, en estos últimos tiempos, en que como familia, yo sé que la familia de la iglesia también, tuvimos que pasar por ciertas crisis o por la crisis de la enfermedad, del embarazo y del nacimiento de Pía, y muchas veces lo hablamos con Adriana esto, ¿no? ¿Cómo sería enfrentar las pruebas, estas pruebas que estamos viviendo si Cristo no estuviera en la casa? Si el Señor no estuviera en la casa, ¿cómo sería? Sería terrible, porque la ansiedad, la angustia, el alma, ¿sí? Puesta a prueba, la falta de esperanza, la falta de sentido de ese vacío existencial que tienen las personas que no tienen a Cristo, el alma que está hirviendo por dentro, que no encuentra un ancla, la angustia que no tiene consuelo, la casa sin fundamento, como diría el Señor Jesucristo al final del Sermón del Monte, la casa que no fue edificada sobre la roca, la casa que cuando recibe el embate de las aguas, ¿sí? Cae, su destrucción es completa. ¿Qué sería enfrentar las pruebas de la vida sin Cristo en la casa? ¿Cuántas personas se quitan la vida cuando una situación sacude la casa, cuando una situación difícil sacude la casa? ¿Y saben cuál es el milagro más evidente que pudimos evidenciar en este tiempo, que pudimos sentir algo inexplicable? Se llama paz. Paz inexplicable. Paz que no se puede comprender. Paz que viene de no sé dónde, del cielo por supuesto, pero que llena nuestro corazón y en forma inexplicable mantiene el alma en calma, serena, cuando todo parece alrededor moverse. ¿Sí? Y eso también lo ven los demás. Los demás ven cómo enfrentás las situaciones. ¿Por qué? Porque Cristo está en tu casa y les llama la atención esa paz que inunda tu vida, ¿sí? Que es tan extraña para ella. Entonces muchos espectadores van a ver qué hay dentro de la casa. Entonces dijimos, el Señor Jesucristo condesciende a entrar en nuestra casa y llena la casa. En tercer lugar, su presencia no puede ser ocultada. Allí el verso 1 dice, todos supieron que Jesús estaba en casa. Era una persona popular, era una persona pública, hacía milagros, era realmente poderosa su presencia. Todos querían conocer al Señor Jesucristo. Entonces la influencia de Cristo acompaña a la persona de Cristo. Las noticias corren, tus amigos se enteran. Hay gente aquí dentro que el próximo sábado se va a bautizar, ¿sí? Hay un compromiso, tus amigos se van a enterar y ellos van a querer saber qué es lo que pasó. El apóstol Pablo diría, porque para esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían creer en él para vida eterna. Y aquellos que te conocieron por tu vieja vida, por tus mañas, por tu angustia, por el temor, por el odio, por tu forma de hablar, ¿sí? Que ahora ven un cambio, van a ser los primeros en querer saber por qué, quién está en tu casa para que hayas cambiado tanto. A los
postulantes del bautismo les enseñamos vida nueva. ¿Cómo es? Hablen, vida nueva, ropa nueva, vida nueva, ropa nueva. Eso es lo que decimos, una de las señales que se tienen que ver. Insistimos sobre eso, ¿sí? Porque tiene que haber cambios de carácter, cambios en los pensamientos, en los sentimientos, en la forma de hablar, en la vida social, en la vida sexual. En todo tiene que verse el cambio de lo que era antes mi vida a lo que es ahora. Y no porque me voy a bautizar. Por supuesto que el bautismo es un compromiso público, sino porque soy un hijo de Dios. ¿Sí? Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Esa es una oración que tenemos que permanentemente cada uno de nosotros decir. Vida nueva, ropa nueva quiere decir vivir de acuerdo a la nueva vida que tenemos en Cristo. Y esa señal es algo que los demás tienen que ver, porque cuando Jesús está en la casa, su presencia no puede pasar oculta. Quizás no tengas una facilidad de palabra, quizás no tengas una elocuencia y se te sea difícil testificar a otros, persona a persona, ¿sí? Pero hay algo que sí podés hacer, y es vivir la vida de Cristo. Es vivir como Cristo quiere. Y las personas se van a acercar a preguntarte, ¿quién vive en tu casa? Y como dice Pedro, tenés que estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande señal de la esperanza que hay en vosotros. Eso es lo que hace Cristo. Condesciende a entrar a tu casa, llena tu casa y su presencia no puede pasar oculta. En cuarto lugar, aquellos que quieran acercarse muchas veces van a encontrarse con dificultades. Sí, allí hay 5 personas que llegan tarde. Hay 5 personas que llegan tarde. Así que estas 5 personas, hay uno de ellos que tiene una gran necesidad. Y los otros 4 están allí para ayudarle. Saben a dónde tienen que llegar al interior donde está el Señor Jesucristo. ¿Sí? Uno de ellos es un paralítico, quizás un cuadripléjico, no lo sabemos, pero no podía moverse por sí mismo, no había silla de ruedas, así que no había ambulancias. Los amigos toman su cama y uno en cada punta lo levantan y lo llevan. ¿Pero con qué se encuentran? Con una casa llena de gente, curiosos que están tratando de escuchar las palabras del Señor y que no van a abrir paso, no abren paso, son egoístas. Ellos no tienen la necesidad que tiene el paralítico, pero no le abren paso. Y entonces ninguno va a ceder su lugar, esto es como en las tribunas. No se corre nadie. Llegaron a un lugar y ahí, y si pueden mejorar, mejor, pero... Así que muchas veces aquellos curiosos sirven de estorbo para los que realmente necesitan llegar al Señor Jesucristo. Ahora, el Señor estaba adentro. El Señor conocía la necesidad de ellos. El Señor sabía muy bien que se estaban acercando y el problema que tenían. Sus ojos, seguro, que estaban mirando su corazón, porque así como conocía el corazón de los que cavilaban, también conocía el corazón de los que sinceramente se querían acercar a Él. Y deja que esa pequeña fe nazca, una pequeña fe que está naciendo. Ahora, aquello que los había impulsado a dejar el hogar, la comodidad del lecho y poner a prueba, tratar de llegar a Jesucristo, se encuentran con un problema. Y no dijeron, volvemos en otra oportunidad. Nos vamos y cuando se hayan ido todos volvemos. El Señor capaz que duerme acá esta noche y venimos de madrugada. Ellos no dijeron eso. Ellos realmente insistieron y dijeron, no vamos a esperar una nueva oportunidad, sino que ellos buscaron una alternativa. Volviendo a Jairo, vuelvo a esa historia de Jairo, allí tenemos también a un hombre que tenía una gran necesidad y que su fe fue puesta a prueba.
En primer lugar, porque cuando el Señor Jesucristo iba caminando para su casa, ocurre el tema de la mujer que toca el borde del manto del Señor. El Señor se detiene, ¿no? Y yo creo que Jairo estaría mirando el reloj. No había, ¿no? Pero seguramente estaba inquieto, pensando que cada segundo que el Señor perdía con esa mujer, estaba perdiendo de oportunidad a su hija. Y fue así que en algún momento alguien se le acerca y le dice: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Seguramente esta noticia lo hizo temblar de miedo, quizás, porque el Señor se le acerca rápidamente y le dice esas palabras: no temas, cree solamente. ¿Sí? Aquí tenemos a hombres que están llegando y ante la primera prueba de la fe, ellos deciden continuar. Ellos están dispuestos a luchar para conseguir el objetivo de que ese hombre que necesitaba a Jesús llegue a la presencia de Jesús. Y Dios conoce los motivos por los cuales las personas lo buscan. Dios conoce los motivos por los cuales está aquí esta noche. No estás por casualidad. Hoy no es un día cualquiera, escuchábamos la canción. Dios sabe por qué estás aquí en esta noche. Dios conoce tu corazón. Y si eres un buscador sincero, ¿sí?, no te detengas ante la primer prueba, porque muchas veces la primer prueba lo único que hace es que tu fe diminuta y pequeña comience a surgir y la confianza te haga dar el segundo paso. Así que tenemos a un Señor que condesciende a entrar a la casa, que llena la casa, cuya presencia no se puede ocultar, y que se encuentran con dificultades los que realmente necesitan llegar. Otro punto que vemos es que los que traen personas a Jesús no tienen que tener miedo de emplear nuevos métodos. ¿Cuál fue el método que encontraron ellos? Agarraron, subieron al techo, buscaron, acá está el Señor, rompieron el techo. ¿Sí? No, Marcelo está mirando para arriba. No, hay lugar todavía. Rompieron el techo y bajaron al paralítico en aquel lugar. Así que los buscadores de almas, los que están pendientes de llevar un alma a Cristo, deben estar siempre dispuestos a encontrar nuevos métodos. Y si no podés hacerlo entrar por la puerta, hacelo entrar por el techo. ¿Sí? Una vez a Pablo lo tuvieron que bajar con una canasta por el muro de la ciudad, ¿no? Lo estaban persiguiendo. Y si las personas no quieren creer cuando vos les decís: mirá, cree, la otra cosa que le podés decir: vení y ve, ven y ve. ¿Sí? Vení conmigo, vení y vas a ver lo que yo vi. Así que, si ellos no quieren creer, invítalos a venir. Y si ellos no quieren venir, anda a ellos, y quizás te puedan catalogar de fanático rompetechos, pero ¿qué importa si las personas se salvan? ¿Cuánto vale un techo? No sé, nada comparado a un alma. Quizás esa persona nunca hubiera podido estar frente al Señor Jesús. Así que aquí tenemos a personas que buscan una forma distinta de hacer las cosas con tal de lograr el objetivo de llevar a las almas a Cristo. La pandemia nos dejó algunas cosas buenas, no sé si tantas, pero algunas cosas buenas, como por ejemplo la utilización de herramientas que antes no utilizábamos para predicar el Evangelio. El aprovechamiento de herramientas tecnológicas, digitales, para llegar a los necesitados y para traer las almas a Cristo. En la antigüedad los que llevaban las noticias iban corriendo. Los evangelistas, los que llevaban el Evangelio, caminaban. En Isaías dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, de los que anuncian la paz, al que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que le dice a Sión: tu Dios reina. Eran correos que corrían, ¿sí? Y cuando llevaban buenas noticias al llegar a una ciudad recibían los aplausos de todos. Dice: qué buenos, qué lindos son los pies de los que nos traen buenas noticias, de los que nos traen el Evangelio. Hoy quizás ya no usamos los pies, también los usamos obviamente, pero tenemos a disposición otros medios para enviar noticias, para recibir
novedades en fracciones de segundos nada más, y debemos utilizar todo lo que esté a nuestro alcance para que las buenas nuevas lleguen a aquellos que están necesitados y dispuestos a acercarse a Dios, pero sin saber cómo hacerlo. Así que tenemos que probar nuevos métodos, ¿sí?, como los que estamos utilizando. El techo se arregla, y nada se compara con el valor de un alma. Paréntesis. Cuando la iglesia está reunida, tiene que estar reunida, Cierro paréntesis. No se trata de iglesias virtuales, la iglesia presencial. Si no podés estar, está bien lo virtual. ¿Estamos? Cierro paréntesis, simplemente para los evangelistas, para aquellos que ganan almas, todos deberíamos utilizar estos métodos para llevar personas a Jesús. Así que los que acuden van a encontrar dificultades y los que traen personas pueden utilizar nuevos métodos. En sexto lugar, hay personas que nunca se van a acercar a menos que sean traídas. Nunca se van a acercar. El estado del paralítico era lamentable y era avanzado. Y nunca podría haber hecho ni siquiera un paso que lo acercara a donde estaba Jesús. Eso es una figura del pecado, un caso grave. El pecado es grave. Nos separa de Dios y nos separa de Dios por toda la eternidad. Y algunas vidas están tan lastimadas por el pecado que requieren mucha ayuda. Este hombre estaba impotente, estaba incapacitado para realizar cualquier acción que su cerebro le ordenara. Podía decirle a las manos movete, pero la orden no llegaba, la orden no se cumplía. Dice Romanos 5:6 que el pecado es una debilidad en nuestro ser. Cuando aún éramos débiles, dice, Cristo murió por los impíos. Es una de las características del pecado. Nosotros no podemos, por nuestros propios medios, acercarnos a Dios. Y la Biblia enseña que tiene que actuar en conjunto varias cosas. En primer lugar, la ley de Dios. La ley de Dios está allí puesta delante de cada uno de nosotros para demostrarnos que somos pecadores, que somos infractores. ¿Sí? Que no llegamos a cumplir con lo que Dios quiere. Ninguno de nosotros, nadie. No hay ni siquiera un hombre justo, con la excepción única del Señor Jesucristo, el hombre verdadero, el hombre, el Hijo de Dios. Así que la ley de Jehová, la ley de Dios es necesaria para ser salvos. La acción del Espíritu Santo es fundamental para ser salvos. ¿Sí? Porque sin la convicción de pecado que el Espíritu produce en el interior, nadie puede ser salvo. La palabra de Dios es fundamental para la salvación, porque si nadie te presenta a Cristo como el Salvador de los hombres, es imposible que lo recibas. Y en cuarto lugar, podríamos decir, las personas son necesarias para que otros se salven. Nosotros no salvamos a nadie. Nosotros solamente llevamos a las personas a los pies de Cristo. La salvación es individual. Allí Cristo es presentado como el crucificado, como el Hijo de Dios, el que ha resucitado y el que puede perdonar pecados. Y el hombre tiene que mirar esa cruz y creer. Hoy no es un día cualquiera, decía Diana, hoy puedes decidir si servir a Dios o servir a los dioses falsos. Eso es lo que la Biblia dice. Por eso nosotros formamos parte de los que llevamos a otros a Cristo, pero nadie se convierte sin la acción de la ley de Dios, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, ¿sí? Y necesita también alguien que acerque a las personas a Cristo. Porque muchos, ¿sí?, no podrán venir a Jesús a menos que sean traídos. En séptimo lugar, cuando una persona realmente desea ser salvo, no se avergüenza de recibir ayuda. Cuando una persona realmente desea ser salvo, no se avergüenza de recibir ayuda. Muchos ni siquiera saben que son pecadores. No necesitan médico, no van a ir nunca a un médico porque no están enfermos. Sin embargo, la Biblia dice que todos los hombres somos pecadores, pero muchos no lo saben. Otros confían en sus buenas acciones, otros confían en una religión, otros confían en muchísimas otras cosas, pero
no son capaces, por su orgullo, de doblegarse delante de la cruz de Cristo. Saben que Dios existe o que algo quizás exista, algo impersonal, y si Dios existe, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Hay personas que nunca se van a acercar porque no quieren ser salvos o porque no lo saben. Pero también hay personas que saben que no tiene solución su problema. Hay personas que mendigan cada día un poquito de felicidad, que se despiertan y toman pastilla para estar despiertos, pero llegan la noche y toman pastilla para dormir, y toman pastilla para levantarse, y así están yendo de consultorio en consultorio buscando algo que los libere, ¿sí? Alguien les ofrece una autoayuda, otros le ofrecen quitarse la culpa porque la culpa no es buena, sacate la culpa de encima, pero la realidad es que esas personas, muchas veces de ellas están marcadas por el dolor y están anhelando un dedo mojado en agua que toque su lengua para darle un poquito de alivio a su vida. ¿Sí? Hay quienes viven anticipos del infierno en esta vida. Han permitido que la infidelidad destruya su hogar, el flagelo de la droga destruyó las relaciones familiares, la violencia ha hecho un caos de la familia, padres peleados con hijos, esposos separados y peleados, vecinos enfrentados, relaciones sociales o laborales deshechas. ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde vamos a encontrar algo de paz? Hay almas que buscan, hay almas que necesitan guía, hay almas que no se van a ofender por recibir porque están buscando. Hay otros que rechazan, hay otros que saben que están enfermos y necesitan, pero no saben cómo llegar. Como el etíope, que iba leyendo y no entendía. Y Felipe le dice, ¿querés que te explique? Y sí, dale, explícame. Era un hombre importante, pero no entendía y no tuvo ninguna vergüenza de que alguien le explicara y que lo llevara a los pies de Cristo. El carcelero de Filipos, a punto de suicidarse, ¿sí? Un hombre duro, un hombre de 100 batallas, a punto de entrar a la eternidad por suicidio, se arrojó a los pies de Pablo y de Silas implorando por un poquito de luz para su alma. ¿Sí? ¿Cómo está la situación tuya? ¿Cómo está tu situación? ¿Por qué viniste esta noche? ¿Es tu situación tan importante como para dejarte ayudar? ¿Quieres dejarte ayudar? ¿Permitirás que Cristo entre en tu vida? ¿O vas a seguir mendigando un poquito de felicidad aquí y allá? Al Señor Jesucristo no le mendigues. Al Señor Jesucristo pedile la salvación de tu alma, la paz que tu alma necesita. En octavo lugar, cuando está sanado, su vida lo mostrará. Versículo 12, el 11, hay una orden del Señor. Levántate, toma tu lecho y anda. Esa es la orden del Señor. Y él inmediatamente se puso en pie y tomando su lecho salió caminando en la presencia de todos, delante de todos. Y todos, ahora sí, abrieron paso y lo dejaron pasar. Algo que no había hecho antes, no tuvo que subir al techo, sino que todos asombrados, ahora sí, viendo lo que el Señor Jesús había hecho en él, abren el paso y le permiten pasar delante de todos. Nadie queda igual que antes cuando Cristo entra en su vida. Nadie queda igual que antes. ¿Sí? Dudamos de aquellos que después de aceptar a Cristo siguen viviendo como antes. ¿Por qué dudamos? Porque Dios dice, tenés que considerar los frutos. No puede el árbol bueno dar frutos malos, no puede el árbol malo dar frutos buenos. Si hay salvación, tiene que haber signos que la revelen. Si hay vida, la persona tiene que demostrarlo. Tenemos la experiencia agradable de cruzarnos con personas, y aquí dentro hay de personas que caminan con camillas a cuestas y que le muestran a los demás que alguna vez estuvieron postrados, pero ahora están caminando.
¿sí? Que han dejado sus vicios, que han vencido a sus enemigos antiguos y han sido liberados de aquello que los esclavizaba y demostraron que el poder de Dios es real. Y van con su camilla, pero no porque se van a acostar nuevamente en ella, sino para demostrar que fueron levantados de ese lugar, ¿sí? Y ellos van mostrándole a todos que ya no la precisan. El Señor Jesucristo dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Miren, hermanos, cuando alguien ha sido sanado, la vida de esa persona cambia. Porque habéis sido comprado por precio, dice el apóstol Pablo, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, cuando Dios entra en la vida, la persona cambia. Esta es la responsabilidad de todos los que hemos sido aceptados y perdonados por Cristo. Vidas que fueron rescatados de los vicios, del alcohol, de la ruina del juego, del casino, de la droga, del miedo a la muerte. Caminan mostrándole a todos el lecho del cual fueron levantados, ¿sí? Y pueden demostrarlos que el poder de Dios es real. Cristo hace milagros. Y aquellos que los conocieron de antes pueden glorificar a Dios por el cambio que ven. Y por último, Cristo es suficiente para todos los que acuden a Él. ¿Qué es más fácil?, dijo el Señor. ¿Qué es más fácil? Porque le llevaron al paralítico para que lo sane, pero el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Le perdonó los pecados. Si se hubiera ido ahí, no hubiera ido caminando. Era todo preparado por el Señor sin ninguna duda. Pero Él pregunta a los incrédulos que estaban allí: ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, o perdonarle los pecados? Y la verdad que es una pregunta difícil para un hombre, porque un hombre no puede hacer ninguna de las dos cosas, ni perdonar pecados, como bien decían los maestros que estaban allí, ni decirle al paralítico, te voy a sanar. Las dos cosas para nosotros son imposibles. Pero allí no había un hombre, no era un simple hombre, era el Hijo del Hombre. Él dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? El Señor Jesucristo no era un hombre cualquiera. Él habló y el mundo fue hecho. Yo pienso particularmente que lo más fácil para el Señor era sanarlo, porque con su palabra hizo el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, el mar, todo lo que existe, y con su palabra le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda, y la enfermedad desapareció. Y sus miembros comenzaron a responder al cerebro y rápidamente se puso en pie, simplemente con decir la palabra. Pero para perdonar pecados no bastaba una simple declaración. Es cierto que Él dijo: tus pecados te son perdonados, pero para perdonar los pecados se requiere sangre, porque así Dios lo había establecido. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el Hijo del Hombre iba a tomar para sí el verdadero problema de ese hombre. Por eso lo primero que le hice es perdonarle los pecados, porque el verdadero problema del hombre no es su parálisis muscular. El verdadero problema de ese hombre era que estaba muerto espiritualmente y se iba a una eternidad sin Dios, y lo secundario era lo de su cuerpo. Lo secundario era lo de su cuerpo. Pero para poder perdonarle los pecados, el Señor Jesucristo tenía que morir en una cruz. Y su sangre tenía que ser derramada. Y Él salva al paralítico como salvó a tantos otros antes de la muerte en la cruz, por la fe en Él. Cuando el Señor Jesucristo, tiempo después, fue clavado en la cruz, su sangre cubrió esos pecados de aquel hombre que con fe fue llevado a la presencia del Señor Jesucristo.
La sangre de Cristo derramada en la cruz fue presentada en el lugar santísimo en los cielos y eso satisfizo al Padre y los pecados de todos los hombres pudieron ser perdonados antes de la cruz si creyeron en Él y después de la cruz en el momento en que creemos en Él. La sangre de Cristo tenía que ser derramada. Por supuesto que el Señor Jesucristo perdona pecados y sana enfermedades. No hay problema tan grande que Él no pueda solucionar. No hay distancia tan grande que Él no pueda recorrer. No hay situación tan angustiante que Él no pueda entender. No hay carga tan pesada que Él no pueda llevar. No hay vacío tan profundo que Él no pueda llenar. No hay dolor tan intenso que Él no pueda calmar. El Señor Jesucristo es suficiente para toda necesidad humana. Y Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesucristo invita a venir a las personas porque Él puede solucionar el problema del alma y también el problema físico. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Ante Él dice, todas las cosas están desnudas. Sí, ante Él nada se puede esconder. No solo Él entiende la necesidad, sino que Él dimensiona la fe, pequeña fe que hay dentro de tu corazón. Él escudriña los corazones de las personas, Él entiende, ¿sí?, los pensamientos. En su presencia no hay secretos, no hay intenciones ocultas, pero ante Él ningún ser humano podrá argumentar. Cristo perdona pecados, tiene poder para perdonar, porque es Dios. Y es el Hijo del Hombre que tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y Él quiere perdonarte hoy. No esperes que te perdone después. Él quiere perdonarte hoy. No sé cómo viniste, ¿sí? Yo sé que estás acá en la presencia de Dios. Él perdona pecados. Él simplemente está esperando que mires con fe y te arrepientas delante de Él. Cristo también sana enfermedades. Cristo sana enfermedades. A su voz un cuerpo enfermo se restaura, una tempestad se calma, un muerto resucita, los espíritus son sujetos, las fuerzas de la naturaleza son controladas, su voz tiene poder. Así que, hermanos, sigamos orando porque Dios sana enfermedades. ¿Sí? Dios sana enfermedades. Querido hermano, si Cristo está en tu vida, en tu casa, entonces tenés una gran bendición. Deja tus puertas abiertas para que se llene, que otros acudan, que otros se acerquen a vos. Quizás sean curiosos, quizás vayan con segunda intención, no importa. Cristo tiene palabras también para todos. Acercá a las personas a Cristo. Traelos cuando ellos necesiten llegar. Invitá, ¿sí?, a otros a venir a Cristo y que otros puedan abrir sus puertas de su casa. Vive de tal manera que los demás se acerquen a ver quién vive en tu casa, quién está en tu casa. Permitiles que eso sea un motivo de encuentro con el Salvador. Muestra a Cristo en tu casa para que los necesitados se acerquen para tener esa paz y esa bendición que tenés vos por tener a Cristo en tu casa. Quizás aquí también, como hay muchos, no sé aquí o en los medios, que no saben quién es este que puede perdonar pecados, quién es este que puede sanar enfermos o que puede calmar tempestades. De la respuesta que des a esa pregunta dependerá el destino eterno de tu alma. Porque Él no es un hombre, Él no es simplemente un hombre, no es un maestro, no es un profeta,
Es el Hijo de Dios, no es un líder político, no es un líder religioso, no es el creador de una religión, de un movimiento, no es un socialista, no es un humanista, es Dios, es el Hijo de Dios. Y no se presenta bajo ningún otro título y no espera que lo reconozcas bajo ninguna otra cosa que como el eterno Hijo de Dios. El Señor Jesucristo, Él es el que puede perdonar pecados porque Él es Dios. Él es el que puede transformar tu vida, como cantamos, si le dejas entrar, porque Él es Dios. Y el que puede garantizar tu destino eterno, porque Él es Dios. El Señor Jesucristo quiere entrar en tu casa. La vida de este hombre desgraciado hasta este momento, ¿sí?, es un ejemplo de lo que el Señor Jesucristo puede hacer 20 siglos después, si vos se lo permitís. Si permitís que Cristo entre en tu vida, en tu casa, Él quiere entrar. Apocalipsis 3:20 dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Él sigue llamando, Él no obliga a nadie, Él llama. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ojalá que en esta noche puedas tomar esta decisión, que no sea un día cualquiera el día de hoy, que sea un día especial, el día que decidas entrar, hacer entrar a Cristo en tu corazón. ¿Oramos? Y allí donde estás, si nunca lo hiciste, decile a Dios de esta manera, pero decilo sinceramente. No lo digas simplemente repitiendo palabras, creyendo que Él puede entrar en tu vida y que si entra en tu vida va a ser de tu vida la más feliz de todas y te va a dar esa paz que necesitas y que tanto ansias. Decile, oh Dios, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he fallado, que me alejé por mis pecados y que soy como ese paralítico de la historia. No puedo, estoy incapacitado. Pero también reconozco que el Señor Jesucristo no es un hombre, sino que es el eterno Hijo de Dios que murió en la cruz. Y reconozco que Él murió en mi lugar y por mis pecados y que fue sepultado y que el tercer día resucitó y que hoy vive en la gloria del cielo. Me arrepiento de mis pecados, yo sé que he pecado, me arrepiento y te pido que me perdones. Señor, te necesito en mi vida, te necesito en mi casa. Te abro la puerta de mi corazón, te invito a entrar. Está desordenada, está totalmente sucia. Limpiala, Señor, y usala para tu gloria. Padre Celestial, gracias porque en esta noche hemos podido contemplar que tú siempre estás dispuesto a entrar en la casa de cada uno de aquellos que te invitan a entrar. Gracias, Padre Celestial, porque cuando tú entras en la casa cambia. La casa se llena de gente, quizás de curiosos, pero de muchos que vienen a ver qué pasó en esa casa. Padre Celestial, ayúdanos a ordenarla en base a tu voluntad y a mostrar a otros la belleza de nuestra casa. No belleza por lo que nosotros somos o tuvimos, sino por lo que tú hiciste. Ayúdanos a acercar a otros que necesitan llegar ante ti. Y aunque haya dificultades, Señor, ayúdanos a buscar nuevos métodos que permitan que tu evangelio corra. Padre Celestial, gracias porque hemos entendido que no hay necesidad que tú no puedas suplir. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Señor, ayúdanos a ayudar a otros. Oramos por aquellos que quizás aquí o en los medios están todavía con una casa vacía, para que tú la llenes. Que en esta noche, Señor, ellos puedan, arrepentidos, pedir perdón por sus pecados e invitar a Cristo a entrar en sus vidas. Padre Celestial, gracias porque tú sigues salvando personas. Gracias porque tú sigues entrando en nuestros hogares. Gracias porque cambias la realidad de nuestras vidas y la realidad de nuestra eternidad. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.